Cristian, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por venir. Estamos con esta charla culminando nuestro ciclo de conferencias de cultura arquitectónica de este semestre, que como tema editorial tuvo este semestre fachadas, por lo cual ha servido el momento para discutir de temas profundamente vinculados al proyecto de arquitectura, a la obra de arquitectura, ¿no es cierto?, cómo se habita en los edificios, y también nos ha permitido afortunadamente tener una parrilla de invitados realmente notable, desde María Gustavo Mendoza, española, visitante de la Bienal de Arquitectura de este año, que vino a presentar su obra, y yo culminando con Cristian Jutronic, un arquitecto realmente importante en la escena arquitectónica nacional de los últimos años, y de quien estamos muy agradecidos. Un honor para nosotros tenerlo en nuestra sala de conferencia dando una charla hoy, y que nos permitirá sin duda ampliar nuestro horizonte en cuanto a la discusión sobre la fachada, sobre este elemento que interactúa con nosotros desde adentro, desde afuera, en un edificio. Y como lo hemos dicho otras veces, también este tema de fachada está profundamente arquitectónico y disciplinar, que nos permite hablar y ver buena arquitectura. Y sin duda, Cristian Jutronic y su oficina lateral son un notable ejemplo de aquello. Cristian Jutronic es arquitecto de la Universidad de Chile, donde obtiene la medalla Jaime Belinsky, la mejor trayectoria en taller, cuando se titula. Es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo también. Destaca en su currículum el haber obtenido el primer premio concurso de arquitectura joven en la 12ª Bienal de Arquitectura del año 2002, junto a Sebastián Barahona y Carlos Izquierdo. Actualmente comparte la vida docente con el mundo profesional en la Oficina Lateral de Arquitectura Limitada, oficina de la cual es fundador junto a Sebastián Barahona. En el ámbito del desarrollo profesional de su oficina destaca el primer lugar en el concurso de eventos sociales por Integro Valparaíso en 2006, el primer lugar en el concurso Centro Cultural Gabriel Mistral, el GAM, el año 2007-2008, el primer lugar para el concurso del diseño nuevo estadio fiscal Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó 2009, y el primer lugar en el concurso para diseñar un nuevo edificio institucional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, entre varias otras figuraciones en exposiciones, en concursos, digamos, y una amplia publicación a nivel nacional e internacional de su obra. Por lo cual, sin más, la verdad quisiera que un aplauso fuéramos bienvenir y agradecer a Cristian Jutronic por su presencia. Parece que se escucha bien así, sin micrófono, ¿no? Prefiero estar de pie en realidad y no estar sentado. Ahí tienes el control. Ya. Bueno, gracias Drago por la presentación y por la invitación, a Tomás también por todo el tema de la gestión y de habernos invitado a venir acá a Puerto Montt. Siempre es interesante cuando nos invitan a algún lugar a tratar de mostrar lo que hemos hecho como oficina, porque implica necesariamente una revisión, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo y ver en qué ha consistido nuestro trabajo en los últimos tiempos. Cuando hice esta revisión para venir aquí a la charla con ustedes, me di cuenta en el fondo que hemos estado los últimos años abocados a poder construir las obras o los proyectos que nos ganamos una oportunidad. Y esto no es menor porque viendo hacia atrás nos hemos dado cuenta que hemos estado los últimos, diría, 2 o 3 años construyendo las cosas que alguna vez nos ganamos. Estas cosas que hablaba Drago, ¿verdad?, estos concursos que alguna vez ganamos, como el GAM, como la Fiscalía, como algunos proyectos de cierta importancia en Santiago. Una cosa es hacer el anteproyecto, ¿verdad?, diseñarlo, participar en un concurso y si tienes suerte y se dan las cosas, ¿verdad?, poder ganarlo. Y otra cosa es que eso se materialice y sea un edificio que se construya y que tú puedas caminar después sobre él y que los usuarios lo usen, etc. Entonces aquí hay dos fenómenos. Uno, el hecho de la obra construida, ¿verdad?, el trabajo que implica la obra construida, que es realmente un trabajo no menor, mucho mayor que, ¿verdad?, que hacer el anteproyecto, pensar esas primeras ideas, esos primeros bosquejos de los proyectos, ¿no? Y otro es ver los proyectos ya construidos y entender qué pasó, cómo funcionan, si las ideas que tú tuviste al momento de pensarlos se dieron realmente, cómo han tomado los usuarios los edificios y si cometiste errores, que siempre lo hay, cuáles fueron y tratar de aprender de ellos. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy día son básicamente 3 obras. Unas que están en construcción todavía, pues se podría decir,
y otra ya construida, que son nuestras 3 obras que hemos estado preocupados, diría yo, los últimos 2 o 3 años, de poder hacer que se ejecuten, de hacer las visitas respectivas, de las coordinaciones, y de todo esto que significa construir una obra de arquitectura que es realmente una tarea titánica, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de mucha constancia, y que bien creo que merece la pena revisarlo como proceso. La primera de la obra es un proyecto que acabamos de terminar, una obra que se acaba de terminar, que es una ampliación en el Colegio San Ignacio del Bosque. Esto está en Santiago, en la avenida Pucuro. En realidad es un terreno, un predio bastante grande que está entre la avenida Pucuro, que es esta calle que está acá abajo, ¿verdad?, y avenida Bilbao, que está en el otro lado. Es un colegio que yo creo que todos deben haberlo visto, haberlo estudiado alguna vez. Es un ejemplo de arquitectura moderna en Chile, un edificio de bastante valor, que el arquitecto, ¿verdad?, Alberto Piguonca, que hizo el edificio original, que es este que está aquí, ¿verdad?, que está la capilla, el gran portal y el teatro con estos pabellones principales, que fue el colegio original que él hizo. Y después ha tenido sucesivas ampliaciones con gimnasios, piscinas, canchas, etcétera, que ha sido lo que ha pasado en el tiempo. Pero es un ejemplo de una arquitectura moderna bastante notable. A nosotros nos llamaron a un pequeño concurso privado de 2 o 3 oficinas donde nos dijeron que este colegio siempre fue de hombres toda la vida y en algún momento decidieron que iban a incluir a las niñas, a las mujeres. Por lo tanto, necesitaban ampliar su primer ciclo básico. Todo esto son las salas de kinder, pre-kinder y, ¿verdad?, hasta primero básico, si no me equivoco. Entonces había que hacer una ampliación porque iba a haber un número de alumnos mayores. Cuando nos enfrentamos a este lugar y a este requerimiento, el primer lugar que nos dieron para poder trabajar y diseñar el proyecto era este, que es donde se encuentran las actuales salas de prebásica, que es parte del proyecto original de Piguonca. Nosotros empezamos a trabajar aquí viendo varias alternativas. Una alternativa era demoler todos estos volúmenes, otra alternativa era tratar de usarlo y poder ampliarlo de alguna manera. Nos dimos cuenta que era bastante complicado esto y también nos dimos cuenta que al ser esto parte del edificio original de Piguonca había una protección sobre él. Este edificio en toda la zona original es un inmueble de conservación histórica, por lo tanto uno puede intervenirlo, pero para poder intervenirlo tiene que conseguir ciertas aprobaciones adicionales de parte del CEREMI, etc. En vista de esto, el colegio le dio una segunda vuelta al tema, ¿verdad?, y se dio cuenta que en realidad no era buena idea demoler esto, más allá de las restricciones históricas que podían haber y las protecciones que pudieran haber, sino porque en realidad eran de cierto valor que la gente y en general, la opinión general de los apoderados y los usuarios del colegio eran salas que funcionaban y que en realidad era una pena tener que perderlas para poder albergar. Por lo tanto, este emplazamiento fue descartado, yo diría que afortunadamente, porque en realidad esas salas sí tienen mucho valor arquitectónico. Y buscamos un lugar nuevo para albergar el colegio, que fue del otro extremo, donde había un jardín bastante despejado, en donde antes estaba aquí este edificio que era de la comunidad, donde vivían los curas jesuitas. Aquí se dio hasta hace, diría, 6 meses atrás, que aquí vivían los curas, ¿verdad?, de la orden, una cantidad de curas no menor de la orden de los jesuitas, y que este era su patio, este jardín, que estaba separado y era completamente independiente del resto del colegio. Esta gente se cambió a una casa que el colegio tiene aquí, que la remodelaron para que ellos pudieran vivir y que tenían acceso directo desde la calle. Y este edificio pasó a ser parte de nuestro proyecto, siendo un edificio que se remodela y alberga nuevas oficinas, etcétera, de este tema de la sala. Y nosotros disponíamos del resto del terreno para poder albergar estas salas que se nos podía colocar. Estas son algunas imágenes del Colegio San Ignacio, ¿verdad?, como lo pueden ver ahora, hoy en día. Es un colegio que, como les digo, que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura moderna en Chile, uno de los edificios de mayor valor. Tiene cosas muy interesantes como este tipo de inclusión. Este es un mural del artista Mario Carreño, que diseñó especialmente para el colegio, que está en la fachada principal del edificio. Y tiene muchas aplicaciones de este tipo, que son unas baldosas con diseños especiales, que son de baldosas Córdoba, las cuales también son bien características de este colegio. No es solamente un diseño, hay varios, que los vamos a ver aquí, en donde uno puede encontrar todo este tipo de baldosas con diseños bastante especiales que se hicieron en alguna época y que fueron diseños originales, que después incluso Baldosas Córdoba los tomó como parte de su catálogo, y después uno los podía adquirir para otros lados, ¿verdad?, y los podía mostrar. Entonces es un colegio que tiene aparte de estas aplicaciones bastante especiales desde el punto de vista de las baldosas y de los colores, también tiene distintos tipos de materialidades, patios muy bien logrados, con mucha vegetación,
En general es un colegio bastante bonito. Este era el lugar donde nosotros teníamos que trabajar. El antiguo edificio de la comunidad, el que se ve acá atrás, está detrás de este árbol en realidad, no se ve mucho, pero está aquí atrás. Y este es el jardín del cual disponíamos, que era un jardín, la verdad que era muy bonito, con unos árboles ya consolidados, con muchas especies distintas, con árboles de colores muy lindos. La verdad, intervenir aquí para nosotros fue casi como ir a intervenir en las salas originales de Piwonka, porque era una cosa así que daba una pena meterse aquí, pero bueno, tuvimos que hacerlo y de alguna manera condicionamos el diseño de nuestro proyecto de arquitectura a esta condición, de jardín y de los árboles que existían. Aquí se ve, ¿verdad?, un emplazamiento más cerca, donde se ven las últimas 2 intervenciones que ha tenido este colegio desde el punto de vista de las ampliaciones. La primera se hicieron unas salas de arte, que son semisubterráneas, que están aquí, que son de otro arquitecto, no un proyecto nuestro. Están justo delante de un pabellón que lo hizo Martín Hurtado en los años 80, y pusieron unas salas de arte semisubterráneas con unos techos verdes en este lugar. Este proyecto terminó la obra, yo diría, unos 6 meses, un año antes que nosotros termináramos la nuestra. Y la nuestra es esta, que es la ampliación del primer ciclo básico, en el fondo que son 10 salas de clase, más una sala multiuso y un sector de oficinas para los profesores y cosas así, con el patio. El proyecto, haciendo el zoom, ¿verdad?, aquí está la capilla del edificio original, nosotros de alguna manera nos soldamos a eso. Fue simplemente en la necesidad de trabajar, ¿verdad?, con este espacio bastante reducido. Lo que hicimos básicamente fue colocar las salas de clases que nos pedían, todo esto en un piso, ¿verdad?, porque el primer ciclo básico no puede haber grandes de nivel. Colocar las salas de manera de que no tuviéramos que sacar ningún árbol. Esa fue nuestra única premisa de diseño. Pasamos por muchas cosas entre medio, pasamos tratando de imponer algunas geometrías nuestras, de trabajar con alguna estructura formal y tratar de buscar algo por ahí, pero nos dábamos cuenta que cualquier ejercicio que hiciéramos sobre el lugar significaba que teníamos que sacar algún árbol, y eso la verdad era una pena y no nos gustaba en lo absoluto. Por lo tanto, esta geometría que tiene el proyecto, en el fondo, en donde hay salas que tienen algunas geometrías distintas y algunos retranqueos, etc., simplemente responde a eso, a tratar de respetar todos los árboles y no tener que sacar ninguno. Aquí, como ven, está el programa principal, que son las 10 salas de clase, la sala de multiuso y este edificio que era la antigua comunidad que se remodela y se rehabilita como biblioteca, sala de profesores, servicios, etcétera, etcétera, que atienden a este mismo ciclo, al primer ciclo básico. Tiene su patio principal con los árboles existentes que están ahí, ¿verdad?, demarcados, y un gran corredor cubierto que sirve de corredor cubierto y patio cubierto para los niños en caso de que no se puedan estar al exterior. Algunos cortes. Este es un edificio de un piso con el trabajo de Lucarna, ¿verdad? Y aquí hay algo que mencionar, que es que una vez hecho el posicionamiento de todas las salas con la geometría que nos diera, todas tenían una lucarna en su parte superior, se ve como una línea segmentada, que no se nota mucho, pero está ahí, y que es una lucarna que mira al sur. Todas tienen la lucarna mirando al sur en la misma orientación, que es un poco lo que se refleja aquí. Aquí hay algunas imágenes 3D de lo que nosotros pensábamos en ese momento, con los corredores cubiertos, el patio, ¿verdad?, los árboles existentes que eran muy importantes para nosotros, y esta geometría del proyecto que de alguna manera se va acomodando y va respetando el espacio de los árboles y esquivando los árboles a medida que se desarrolla. Aquí hay algunas imágenes más. Cada lucarna al interior de la sala tiene una proyección de lucarna que pasa al pasillo, al corredor cubierto, en donde también entra luz. Entonces esta lucarna continúa hacia adentro, es una misma geometría. Esa es la visión del patio, ¿verdad?, con los árboles existentes. Estas son fotos tomadas del lugar, en el fondo los árboles son así como se ven ahí en las fotos, así de grandes y así de consolidados están. El interior de una sala de clase, ¿verdad?, con su lucarna, inventamos unas ventanas interiores que comunican una sala con otra. Nos pareció interesante como que de alguna manera uno tiene una relación con el de al lado, en el fondo qué estaba pasando al lado. Hicimos una lucarna alta que fue bastante resistida por las profesoras, etcétera, pero al final quedó ahí y se pudo hacer. Y esto ya es de la obra, que son algunas imágenes de procesos de obra, ¿verdad?, donde van apareciendo este tema de las lucarnas y las entradas de luz. Esa ventana que comunica una sala con otra, ¿verdad?, que coincide con el tema de la lucarna, que eran cosas que nos interesaban mucho, porque el hacer un edificio de un piso, de salas de clase, con grandes corredores cubiertos,
significa que tiene muy poca luz dentro de la sala, porque las ventanas están lejos del exterior. Hay unos aleros muy grandes, y al haber aleros muy grandes, la cantidad de luz al interior de la sala disminuye. Eso significa un problema también para el proyecto de iluminación, etcétera, que hay que calcular los lúmenes y las cosas que necesitan. Entonces fue necesario incluir este tema de la lucarna, que se transformó como nuestro elemento de diseño, con el cual íbamos jugando y le íbamos dando calidad a los espacios dependiendo cómo se fueran desarrollando y la geometría que tuvieran en el plan. Y está este otro tema, que es el que me interesa también detenerme un poco, que es el de las baldosas. Si recuerdan lo que les mostré al principio del colegio, que habían estas baldosas hechas especialmente, estamos hablando de los años que se construyó el colegio, ¿verdad? Los años 50, 60, 70. Bueno, nosotros construimos nuestra propia baldosa. Esta baldosa no fue un invento nuestro, así como el colegio tenía, ¿verdad?, el trabajo y la inclusión de algunos artistas como Mario Carreño, etcétera. Nosotros llamamos a un artista del grupo Forma y Espacio que se llama Miguel Cosgrove, que afortunadamente tenía un vínculo con el colegio a través de una amistad con un apoderado, etcétera, y pudimos tener contacto con él. Le hablamos de este tema, de que estábamos desarrollando este proyecto y que nos parecía muy interesante que siempre en el colegio habían habido el trabajo y la inclusión de obras de artistas de la época en el fondo. Y lo que a él le pareció muy interesante, porque él pertenece a un grupo de Forma y Espacio que se caracterizan por tener, se podría decir que un artista geométrico le llaman, ¿verdad?, que hace mucho arte con figuras geométricas. Es como pareció al tema del arte cinético de la Matilde Pérez, es como que él pertenece a todo ese grupo y conoce a todo ese tipo de artistas. Entonces él trabaja mucho con formas geométricas y ya había tenido incursión antes con el diseño de baldosa o de elementos de construcción o elementos para la arquitectura. Entonces se comenzó un trabajo con él en el diseño de una baldosa, en donde empezamos a trabajar con algunas ideas. Primero probamos con líneas, ¿verdad? Y después terminamos en este diseño que fue muy parecido a lo que terminó siendo en realidad, donde nos obligamos a tener el tema de una diagonal, porque pensábamos que el diseño de nuestro edificio venía un poco en eso, con estas lucarnas que producto del emplazamiento de la sala y la orientación del sur pleno, quedaban en diagonal respecto a la geometría de la sala. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber una diagonal, y él llevó un diseño que es en donde si yo coloco una baldosa al lado de la otra, es una coincidencia infinita, ¿verdad?, de las figuras, y lo vamos a ver después acá. Ya hecho, ¿verdad?, esta obra, donde los muros, gran parte de los muros del edificio están cubiertos por la baldosa, ¿verdad?, de Córdoba, que nos hizo especialmente con el diseño que les mostraba recién. Entonces, el dibujo va coincidiendo con una baldosa, no importa si está al lado o está arriba, ¿verdad?, y se va formando esa planta. Esta baldosa aquí está en obra, ¿verdad? Esto después se pule y se le da una terminación que queda mucho más vista que lo que se ve aquí, pero en el fondo aquí se ve el elemento, ¿verdad?, y la baldosa que hicimos hacer. De alguna manera las fachadas del edificio están, en vez de estar pintadas, ¿verdad?, están tapizadas de alguna manera por este diseño, que es un diseño original, hecho especialmente para el colegio y para el proyecto, lo cual para nosotros era súper importante poder hacer como la posta, ¿verdad?, sobre la arquitectura o la calidad de la arquitectura que se venía haciendo antes en el colegio, poder de alguna manera estar a esa altura y tratar de aportar con algo en ese sentido. Aportar con un diseño más de baldosa y darle un toque como original al proyecto. Ahí está la aplicación, ¿verdad?, cuando se estaba construyendo esto y se estaban colocando las baldosas. Aquí se dejaron una zona para que los niños que tienen clase en esta sala cuelguen sus dibujos, sus trabajos y los vean los papás cuando los vienen a buscar, etc. Por eso falta ese pedazo. Aquí hay algunas fotos más, son todas aquí ya está a punto de entregarse, ya hay letreros y cosas que han pegado a las tías, ya son los primeros días de clase, ¿no? Y aquí hay fotos ya del edificio construido, en donde, como ven, los árboles que habían originalmente, con los tamaños que tenían, fueron rescatados y siguen siendo parte del jardín que ahí hubo. Ahí se ven arriba, ¿verdad?, las lucarnas de cada una de las salas, las cuales iluminan cada uno de los recintos. El segundo proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que está en este momento en construcción. Es el edificio el edificio institucional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, un nombre bastante largo, pero en el fondo es el edificio principal de los fiscales. Ahora que en la noticia aparecen harto los fiscales, su edificio institucional donde está el fiscal nacional, ¿verdad?, o sea, va a ser cuando se termine.
Por lo tanto, un edificio que es casi un poder del Estado. Entonces, el edificio, como condición, cuando fue el concurso, esto fue un concurso del año 2011, recién ahora se está construyendo y vamos como en la losa del segundo piso. O sea, para que se den cuenta de lo que se demora un edificio desde que nace, ¿verdad? Y se concibe hasta cuando empieza a construirse y se va a terminar, todavía le queda un año y medio más de obra. Por lo tanto, del 2011 hasta el 2016, casi 2017, es lo que ha demorado este edificio en materializarse. El edificio tenía un terreno en el centro de Santiago, en este lugar, donde está el número 12, muy cercano a la iglesia, ¿verdad?, que está acá, que es la iglesia Santa Ana. Esta es la calle Catedral, aquí está la norte-sur. Se podría decir que está en el límite poniente del Triángulo Fundacional de Santiago. Este es el Triángulo Fundacional de Santiago, donde está la Alameda, por atrás está el río Mapocho, con el parque forestal, ¿verdad? Este es el Cerro Santa Lucía. Y hay algunos hitos que nosotros aquí destacamos, como el Palacio de la Moneda. Aquí está ¿verdad?, la Plaza de Armas, con la Municipalidad, el ex Correo, el Cabildo, la Catedral. Aquí está el ex Congreso Nacional, el Palacio de Justicia, etcétera, etcétera. O sea, son puros edificios institucionales que están en el centro de Santiago, y la Fiscalía, en el fondo, se sumaba a esto. Se sumaba como un edificio institucional más dentro del centro de Santiago. ¿Cuál fue el análisis que nosotros hicimos? ¿Cuál fue nuestra propuesta para el concurso? Esta no fue otra que un simple diagnóstico. Nosotros dijimos, bueno, en el centro de Santiago existen todos estos edificios institucionales, no importando la fecha en que fueron construidos, o el estilo arquitectónico, etc., en donde nosotros visualizamos que había una constante en todo ello. Todos ellos tenían, de alguna manera, era un edificio institucional, ¿verdad?, que estaba siempre relacionado con un espacio público. Tenían un espacio público que le antecedía, o que le servía de atrio o de introducción, ¿verdad?, de presentación, de lugar de presentación del edificio público institucional. Si uno se fija, todos los edificios de la Plaza de Armas tienen la plaza como antesala, lo mismo la Catedral. El Palacio de Tribunales tiene su propia plaza, que hoy día la remodelaron hace poco, se está terminando esa obra, está quedando bastante bien. Lo mismo el ex Congreso Nacional. La misma iglesia Santa Ana tenía su propia plaza frente a ella. Entonces nosotros dijimos, bueno, para que un edificio institucional en el centro de Santiago, que alberga, ¿verdad?, una institución de estas características y de esta importancia, para que sea exitoso, tiene que tener necesariamente un espacio público asociado. Y ahí estuvo el problema a resolver, porque nuestro predio era un predio bastante malo en realidad. Era un predio entremedianero, un predio de 30 metros de ancho por 50 metros de fondo, en donde lo único que teníamos delante era una vereda y una calle de un perfil bastante pequeño. Entonces, hablar de espacio público ahí era bastante complicado. Pero, bueno, ese fue el desafío del proyecto y lo que nosotros tratamos de proponer. Aquí también hicimos un pequeño análisis, ¿verdad?, de todos estos edificios institucionales que veíamos antes en planta, los dibujamos en elevación. Todo esto es material del concurso, las cosas que presentamos. Y nos dimos cuenta que de alguna manera todos estos edificios institucionales del centro de Santiago tenían una altura promedio, seguían una cierta altura de edificación, lo que también es la altura del centro de Santiago, el centro de Santiago consolidado, no de las cosas que han ido haciendo después. Por lo tanto, nos pareció interesante de alguna manera también tomar en cuenta esa altura. Y si ven nuestro edificio que está al final, que es la Fiscalía, que se suma a todo esto, de alguna manera nosotros estamos tratando de tomar esa altura también como referencia, una altura promedio de la altura de edificación. Aquí hay algún ejercicio de descomposición del edificio, ¿verdad?, cómo se fue diseñando. Y algunas maquetas de estudio esto es concurso, por lo tanto aquí se ve como la evolución que tiene un concurso a la medida en que uno lo empieza a pensar y con el producto que termina siendo. Parte siendo alguna idea, ¿verdad? Aquí estábamos trabajando sobre siempre la idea de un volumen inicial con cierta sustracción, ¿verdad?, el ejercicio de la sustracción, tratando de sacar y de tener los espacios públicos, los espacios exteriores, etcétera, y fuimos evolucionando. Apareció la idea esta del espacio público, que se transformó en una plaza que teníamos que conseguir en estos 30 metros de ancho por 50 de fondo, y que nos quedara programa, al fondo nos quedara carne de edificio para poder tener el programa. Y así fuimos evolucionando, pasando por la maqueta de Lego, y llegamos a la maqueta final, que fue la que se entregó, en donde se ve el ejercicio que nosotros hicimos. Que básicamente es, en estos 30 metros de ancho, conseguir hacer una plaza de acceso. Esta plaza mide 1/3 del ancho, tiene 10 metros, un poco más, tiene 12 metros, y es la plaza y el espacio público que hablábamos al principio, ¿verdad?, de la Fiscalía Nacional, que
apenas tiene una vereda y una calle muy estrecha, pero que tiene su espacio público y su vereda de acceso. Esa plaza también quisimos relacionarla especialmente con una terraza en el 7º piso, que coincide con esta altura que hablábamos, que es la altura del edificio institucional del Centro de Santiago, y que además sirve como una terraza mirador para ver la iglesia Santa Ana, que tiene un torreón bastante bonito y que es nuestro referente desde el punto de vista patrimonial, en el lugar donde estamos, en Santiago, es nuestro referente desde el punto de vista patrimonial, por lo tanto quisimos hacerle una vista hacia él. Aquí hay algunas fotos más de la maqueta, ¿verdad? Tiene una cubierta verde, una terraza habitable. Aquí se ve, esta es la calle Catedral, se ve el acceso con la plaza. Y aquí están los planos. Esta es la planta del primer piso, en un color más naranjo, ¿verdad? Se ve la vereda y cómo esta plaza se transforma en este espacio público de alguna manera inventado, el cual reconocemos es fundamental para poder tener un edificio institucional en el centro de Santiago de cierta calidad y cierta prestancia, cierta dignidad, ¿verdad? Y nobleza, que un espacio público abierto, en donde el acceso se retrae de la vereda para tener los núcleos y toda la conexión con lo que pasa arriba. Debajo de la plaza está el auditorio y se empieza el acceso al estacionamiento, etc. Y esta es la elevación. Aquí está la calle, ¿verdad? La plaza, que tiene esa proyección llegando hasta allá al fondo, y la terraza del 7º piso que mira hacia la iglesia Santa Ana, hacia el lado poniente. Este concurso, dado este puro análisis, en el fondo, este puro diagnóstico y esta tosudez de tratar de meterle un espacio público al edificio, creo que fue lo que nos hizo ganar el concurso. Todas las otras propuestas presentaban edificios en donde uno, aquí en la vereda, como es habitual en los edificios en el centro de fachada continua, uno entra a través de una mampara y todo lo que pasaba era un hall interior, en el fondo. Eran halls interiores de edificios que tenían una fachada normal hacia la calle y una fachada cerrada. Nosotros, en el fondo, nuestra fachada no es cerrada porque tiene una plaza. De alguna manera, ese espacio, ese hall que todos los edificios lo tienen interior, nosotros lo regalamos a la calle y hacemos un espacio público. Aquí hay algunos cortes. El corte transversal, ¿verdad? Se ve lo pequeño del terreno, son 30 metros apenas, donde está esta plaza, ¿verdad? Que llega hasta arriba. Tiene un volado, aquí está la oficina del fiscal nacional, con la sala de reuniones del consejo, etcétera, que están en el último piso, que es la pata, ¿verdad? Que se ve volando arriba, que es el lugar donde está el programa más notable, y se ve la plaza de acceso desde la calle Catedral, que es este lugar. Los pisos superiores. La crujía que nos dejó la plaza en el fondo nos permitió hacer una doble crujía con oficinas que funcionan bastante bien. El programa cupo todo con sus metros cuadrados con lo que nos pedían. Este es el piso que se salta sobre la plaza, ¿verdad? Donde está el fiscal nacional, el fiscal adjunto y la sala de reuniones. El piso más noble, ¿verdad? Donde están los mayores cargos. Hay algunos detalles del muro cortina y de la fachada, en el fondo, que es una fachada que es un muro cortina que tiene aplicaciones de madera y tiene distintos desaplomes que van mostrando madera y cristal, etc. De alguna manera aquí la fachada fue deformada para tratar de inventar un espacio público. La fachada que viene del centro, con todos los edificios abrumados, de alguna manera se deforma y entra para poder constituir esa plaza y vuelve a salir. Aquí hay algunas imágenes 3D. Aquí se ve la calle Catedral, la plaza, ¿verdad?, con su fachada, y la terraza del 7º piso que mira hacia la iglesia Santa Ana. En estos pisos superiores está lo que veíamos el programa del fiscal nacional y lo principal. Aquí se ve en esta imagen de la esquina abajo la plaza con la terraza, ¿verdad? Y la relación, esa es la relación de proximidad que existe con la iglesia. Están muy cerca en realidad. Están muy cerca, deben estar a 50 metros o 80 metros, que es la iglesia Santa Ana. Por lo tanto, el gesto del edificio es mirar hacia allá. Y esto es la obra. Empezamos en invierno, se ve que está lloviendo, y así es más o menos como va hoy. Se está hormigonando la losa inclinada del auditorio. De hecho, esta foto es un poquito más antigua, creo que ya hormigonaron la losa que está sobre el auditorio, que viene a ser la losa de la plaza principal a nivel de calle. Y ahí va recién. Le falta harto tiempo todavía para terminar. La siguiente charla. ¿Ah? La siguiente charla se lo muestro construida. Tiene que ser como en un año y medio más. Claro. El GAM. Este edificio, yo creo que es un edificio que, con lo que hablábamos al principio, es de los que ha tomado más tiempo materializar. Este proyecto fue un concurso
el año 2007, diciembre del 2007. Se lanzó en septiembre, se juró en diciembre. Y estamos en el 2015, se construyó la primera etapa, que es la que deben conocer ustedes seguramente, y la etapa 2 se está empezando a construir en estos días. Y tiene para 2 años más todavía de terminarse. O sea, estamos hablando que de aquí al 2017, finales de 2017, vamos a tener el GAN construido en el fondo en un 100%. Vamos a contar la historia completa, más o menos resumida, para no alargarnos tanto, porque algunos ya la deben conocer, pero los que no la conozcan, este es la Alameda de Verdad en Santiago. Plaza Italia está un poco más abajo, que el centro de la ciudad. Aquí está el Parque Forestal y el río Mapocho. Este edificio, esta es una foto que muestra, está en la época en donde existía el antiguo edificio Diego Portales, antes del incendio, o sea, está completo. El incendio quemó una parte de este edificio, pero aquí ya está completo. Está en la cubierta de 200 metros de largo, ¿verdad? Con su torre, que funcionó originalmente, fue construido para la UNCTAD 2, ¿verdad? La UNCTAD 3, que fue una conferencia de comercio de América Latina, en donde vinieron consejeros de toda Latinoamérica, y el presidente Allende construyó este edificio en un tiempo récord, se dice, para albergar esta conferencia. Después de esta conferencia, él mismo designó que se transformara en centro cultural y que se llamara Centro Cultural Gabriela Mistral. Aquí están algunas imágenes de la obra, ¿verdad?, original de esos años. Esto fue el año 72, en donde se ve que la inclusión de estos grandes pilares de hormigón armado y las grandes vigas o esterométricas de cubierta, ¿verdad? Nosotros, conversando con los arquitectos originales del proyecto, los que estaban vivos, porque algunos ya habían fallecido, nos comentaban que esto era, la estrategia de hacer los grandes pilares con la cubierta fue una estrategia de construcción, básicamente, porque están tan apurados por los plazos que mientras construían esto, decidían qué iban a poner debajo. El proyecto se iba desarrollando a medida que la obra se iba construyendo. Entonces iban definiendo el programa que iba abajo y podían avanzar construyendo lo otro por mientras. No les molestaba, eran dos cosas independientes. Ahí se ve la Universidad Católica, está la Alameda de la época. ¿Verdad? La Universidad Católica ahí en la esquina con Avenida Portugal con la Alameda. Es una imagen de la Alameda donde se ve que había copio de material, instalación de faenas, cosa que hoy día sería imposible. Por aquí pasa el Transantiago, ya es una avenida que ha ido creciendo con el tiempo, le ha ido quitando cada vez más vereda, de hecho, a este edificio. Se ve también que la torre está todavía en construcción, se está terminando. Esta torre originalmente era una torre, o sea, este lugar junto con esa torre eran parte de la remodelación San Borja, o sea, esta era una torre de departamento. Y aquí iban a construir un par de torres más. Entonces cuando Allende decide hacer este edificio, dice, ¿dónde hay un lugar que quepa un edificio tal de envergadura? Deben haber mirado el plano y haber dicho, aquí cabe. Pero vamos a construir unas torres. Bueno, paren las torres, no las vamos a construir. Pero la que se está construyendo, bueno, esa termínenla. Debe haber sido así. Y la torre, en el camino que se construía, dejó de ser departamento y lo transformaron en una torre de oficina. Si se entran en esta torre, se van a dar cuenta que tienen la misma estructura que tienen las torres que son de departamento que están al otro lado de la calle de la remodelación San Borja. Está el núcleo central de escalera, está la misma distribución, los mismos tamaños. Solo que en vez de hacer departamento, hicieron oficina. Aquí hay una imagen ya del edificio inaugurado, cómo funcionó en esa época. Esta es de la obra todavía. Aquí está inaugurado. Hay la inclusión también de muchos artistas, vamos a hablar un poco más sobre eso después, pero hay muchos artistas que colaboraron con el edificio y que construyeron obras especialmente para este edificio, que las donaron de alguna manera. Escultores, pintores, muralistas, etcétera, etcétera. Este es un vitral de Juan Bernard Ponce que estaba en el acceso al edificio, que estaba al centro. Que era un vitral hecho con acrílicos de colores. Aquí la foto en blanco y negro lamentablemente, pero son acrílicos de colores que le dan una calidez espacial y de luz a este lugar bastante especial. Este es el antiguo comedor que estaba en el nivel Zócalo con estos, ¿verdad?, estos pescaditos de mimbre que también son de un artista que se llamaba Manzanito, que falleció también, que lo hizo, hacía este tipo de obras en mimbre y las donó al edificio. Las lámparas que ven aquí, que son estas ampolletas con este diseño, también son originales, son hechas casi en obra, en el fondo. Y también son aplicaciones que se hicieron especialmente para el edificio. Estas cosas no las vendían en el mercado y las compraron y las colocaron ahí, sino que fueron diseñadas para.
Estas son una de las salas, ¿verdad?, de conferencias. Se ven también, ¿verdad?, esta otra obra que donó un artista que se colocó como en una de las salas. Estas son fotos de la sala plenario, de la grande, que habían 2000 personas sentadas. Y este fue el lugar que se quemó después cuando fue el incendio. Ahí se ve con gente. Son fotos históricas que se pueden encontrar fácilmente en internet y es bastante notable el espacio, porque un lugar de estas características, de estas dimensiones, no existía. Y yo creo que ahora tampoco existe. Cuando se quemó dejó de existir. No hay uno que sea equivalente. Esto durante el gobierno militar. Aquí esta imagen es bastante elocuente, más allá de que esté lleno de militares, pero lo oscuro que se ve esto. El antiguo Diego Portales para Santiago era una gran sombra sobre la Alameda. Esta es la fachada sur, el sol está detrás del edificio, por lo tanto esto se transforma en una gran sombra al ser tan cerrado. Y de ahí, creo yo, viene la percepción de lo que tenía la gente en esa época, de una percepción bastante negativa sobre el edificio. Encontraban que era bastante oscuro y que era bastante... que ojalá lo demolieran, ¿verdad? Y que no estuviera ahí, como que no tenía nada que ver con la escala de la Alameda, etc. Esta es la foto del incendio, esto fue en marzo del 2006. Se quemó la gran sala plenaria que veíamos hace poco, donde cabían las 2000 personas, y se perdió todo, sacaron el techo. Lo único que se rescataron fueron los grandes pilares y dicen que fue un incendio intencional, otros dicen que fue una falla en un circuito eléctrico. Hay varias teorías, pero lo real, al final de cuentas, es que esto se quemó y gatilló el tema del concurso de arquitectura, que fue una iniciativa del gobierno de Bachelet, del primer gobierno de Bachelet, que dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con este edificio en donde se le quemó esta parte, verdad? Pero nos queda esta otra. Y la decisión en ese momento fue decir, bueno, esto tiene que volver a ser lo que Allende quiso que fuera, que era el Centro Cultural Gabriela Mistral. Entonces este fue el edificio que nosotros nos encontramos el año 2007 cuando nos enfrentamos a hacer este concurso. Era un edificio que tenía una parte que ya estaba quemada, ¿verdad?, incendiada, donde solamente prevalecían los grandes pilares. Quedaba el hormigón armado de la gran sala plenario, que fue lo que no se quemó. Y quedaba un edificio que todavía estaba funcional, en donde estas salas de conferencia todavía se usaban y seguía funcionando como centro de convención. Todo administrado por el Ministerio de Defensa, que todavía seguía aquí funcionando, en la torre principalmente, y que administraba también el centro de convención. Una foto del otro lado, ¿verdad?, con el edificio que quedó y el edificio que se incendió. Esa es una foto también del 2007 desde mi calle José Ramón Gutiérrez, una calle chiquitita que llega a la calle Las Tarres. Y aquí viene lo del concurso, lo que tratamos de proponer nosotros. Este es el esquema original que nosotros reconocimos como lo existente, ¿verdad? Una gran cubierta con pilares, la cubierta se ve en línea segmentada con la torre, y un edificio abajo con una forma determinada, la cual estaba cerrada al acceso de personas o del traspaso entre un lado y otro. Perdona, ¿la torre fue parte del concurso o ustedes la incorporaron al concurso? No, la torre estaba fuera del concurso. No era parte, no se podía intervenir, pero había que tomarla como una preexistencia. No podías demolerla, ni sacarla, ni hacer nada con ella. Tenías que respetarla, en el fondo. Por lo tanto, para nosotros pasó a ser parte del esquema, porque era ahí una presencia bastante importante. Entonces había que tomar una postura frente a ella. Este fue el edificio, y esto fue lo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que de este edificio que hay? ¿Qué se conserva? Esa era la primera pregunta. El concurso daba todas las posibilidades. ¿Se podía demoler 100% el edificio? ¿Se podía conservar 100% el edificio y simplemente hacer algunos retoques y arreglos? O cualquier cosa que hubiera entre medio, ¿verdad? Entonces nosotros, la primera pregunta fue eso, ¿qué conservar? Lo que nosotros decidimos fue conservar los grandes pilares, la gran cubierta, la que quedaba, la torre obviamente que no podíamos hacer nada con ella. Decidimos que esa era la esencia del edificio, lo que no podíamos, lo que caracterizaba hasta entonces Diego Portales era esta gran cubierta con los grandes pilares y esa presencia sobre la Alameda. Lo que pasaba abajo era ya indeterminado, por lo tanto no era esencial dentro del edificio. Yo podía prescindir de ello y no por eso iba a dejar de seguir siendo el Diego Portales. Y después vino lo que propusimos nosotros, que para poder entenderlo hay que entenderlo en el contexto de la manzana completa. La manzana es donde se ocupa, donde está el edificio, ¿verdad? Donde estaba el edificio existente, está limitada por la avenida, por la Alameda, ¿verdad? Calle Las Tarrias, calle Villavicencio y calle Namur.
Además del edificio del Diego Portales, en la manzana existían otros edificios, programas. Habían edificios de vivienda, habían edificios culturales, hoteles, turísticos, estaba el biógrafo, había café, había un edificio del Cernam, aquí había más vivienda, un edificio de León Prieto bastante interesante, el edificio de los elefantes, un edificio de departamentos. Por lo tanto, no estábamos solo en la manzana, compartíamos la manzana con mucha más gente, a pesar de que el terreno del concurso era todo esto, todo lo que quedaba aquí. Es parte de un solo rol que es propiedad de bienes nacionales, ¿verdad? Es del edificio. Entonces definimos la situación actual y lo que se conserva. Conservamos toda la manzana con todas sus edificaciones y los grandes pilares y la cubierta, que es lo que a nosotros nos interesaba. Y después vino a ver qué es lo que nosotros proponíamos. Nosotros lo que propusimos básicamente en grandes rasgos fue soldar la geometría de los grandes pilares, que es lo que nos definía el lugar existente, con las construcciones existentes dentro de la manzana y tratar de darle forma a todo esto. En una figura y en un contexto de manzana en donde había muchas edificaciones que pareciera que ninguna tuviera relación con ninguna, nosotros tratamos de darle forma a esto y empezamos a unir pilares con edificaciones existentes, y eso solo nos dio la forma del edificio. Lo contrario de las construcciones que nosotros definimos por esta geometría fue el espacio público, que es lo que está en el esquema de abajo, que es el opuesto, ¿verdad? Que son las zonas achuradas, que son las grandes plazas que tienen. Esas plazas, producto del ejercicio geométrico que nosotros hicimos, se transformaron en lugares de paso, ¿verdad? Y de traspaso entre la Alameda y el interior de la manzana. Y de paso esquivamos la torre, de manera que no nos molestara, y logramos lo que principalmente era el sentido del proyecto y era la idea detrás del proyecto, que era la idea de transparencia, ¿verdad? Pero no una transparencia porque el edificio fuera de cristal o fuera de vidrio, sino que era una transparencia porque yo podía atravesarlo sin tener que abrir ninguna puerta, o sea, era una plaza. Esa era la esencia de lo que queríamos lograr, y con esta geometría lo logramos, que en el fondo es este esquema, que son las grandes zonas achuradas. Respetando los grandes pilares, respetando la gran cubierta y construyendo solamente en estas zonas, que fue la que nos permitió el esquema. Esto automáticamente nos separó el edificio en varias partes. Primero en los espacios públicos, que eran nuevas plazas, que están numeradas ahí, que algunas en ese momento les pusimos nombre. Y el programa. Se dividió el edificio en 4 grandes volúmenes, donde también el programa fue repartido en esos volúmenes. O sea, el programa fue acomodado al esquema inicial. En el fondo no fue la forma en el fondo no sigue la función, fue como al revés. Apareció primero la forma y la función siguió la forma. Y se acomodó a lo que había ahí. En realidad a nosotros no nos interesaba mucho lo que pasaba acá adentro, era el programa que nosotros teníamos que resolver. Lo que nos interesaba es lo que pasaba acá afuera, en las plazas y en el espacio público. Y ahí fue donde pusimos nuestra atención. Algunas ideas secundarias, como la reubicación de las obras de arte. Propusimos una trama nueva dentro del barrio Las donde pudiéramos ir colocando esta obra y hacer que tuvieran más relación con la comunidad. Y una idea secundaria que fue la de reconstruir la cubierta que se había quemado en el incendio, con una geometría distinta, con una lectura distinta, de manera que se notara que había sido reconstruida y que no fuera una imitación de la cubierta que había antes. Nos pareció interesante primero recuperar la cubierta como forma del edificio y segundo, darle un lenguaje distinto para que se notara que en el fondo ahí había una intervención, era como una especie de memorial, un gesto histórico, ¿verdad? Lo que había pasado en el incendio. Son imágenes del concurso de esa época, con los esquemas que acabamos de ver y algunas imágenes que se ven. La planta, cómo se entregó en ese momento en el concurso con el Gran Teatro, y esta geometría, ¿verdad?, de unir el edificio a la manzana y a la forma que tenía la forma existente, dejando estos grandes espacios públicos y plazas que atravesaban y que de alguna forma lograban manifestar y materializar esta idea de transparencia, con lo que hablábamos recién, ¿verdad?, que fue una transparencia real, caminable, a nivel de peatón, de vereda. Yo creo que en este concurso se presentaron 55 proyectos, llegaron proyectos, era internacional, llegaron proyectos de Argentina, de Brasil. Yo creo que de los 55 proyectos habían por lo menos 40 que tenían la idea de transparencia detrás de sus propuestas. Ahora, la manera en cómo eso se materializaba y cómo la transparencia se manifestaba en el edificio fue la diferencia. Algunas imágenes del concurso, esto después varió mucho durante el desarrollo, pero ahí está la idea de las grandes plazas, ¿verdad? Estas grandes fachadas y de la materialidad de la fachada. Desde un inicio tuvimos la idea de trabajar con acero cortén perforado, de colocarlo como un material tanto para la cubierta como para los volúmenes, de manera de darle una nueva cara, como una nueva piel a este edificio.
El acero corten es un material que existía en la época, un material que se usa hace mucho tiempo, que, ojo, ustedes no lo saben, que se usa hace mucho tiempo en la construcción. Por lo tanto, nos parecía súper noble tomar un material existente dentro del edificio y poder de alguna manera formatearlo y reinterpretarlo para usarlo en este edificio ahora de manera contemporánea. Aquí hay algunos esquemas de lo que se demolió, de lo que se conservó y lo que se demolió. Se ve mejor en corte. Aquí está, ¿verdad?, la parte del edificio que no se incendió, con la cubierta, y este es el edificio, lo que quedó del edificio después del incendio, lo que nosotros nos encontramos ese año. De lo que no le pasó nada con el incendio, nosotros demolimos todo lo que pasaba del segundo piso hacia arriba. Se conservó en el fondo todo lo que era hormigón armado, losa de hormigón armado. La última losa era esta. De aquí hacia arriba era solamente estructura metálica, y de esa estructura metálica no se rescató nada. Tuvimos que prescindir de ella para poder albergar el nuevo programa con la figura que habíamos nosotros inventado. De lo que se incendió, lamentablemente no pudimos rescatar nada, porque a pesar de que existía el hormigón armado, ese hormigón armado estuvo a la intemperie, aparte de estar expuesto al incendio, estuvo a la intemperie durante mucho tiempo. Por lo tanto, aquí cayó mucha lluvia y hubo muchos problemas. Uno encontraba en los hormigones grietas, encontraba fierro a la vista, fierros que estaban oxidados, etcétera, etcétera. Se hicieron algunas pruebas. Y el calculista nuevo, que se tenía que hacer cargo de todo esto, dijo que él no iba a firmar ese edificio, así que no iba a firmar estos hormigones ni esta estructura como estaban en el fondo. Se hizo una estimación de qué significaba reforzar todo esto desde el punto de vista estructural para que cumpliera con la norma actual, etc. Y nos dimos cuenta que en realidad era tanto más caro que demoler y poder construir todo esto de nuevo. Por lo tanto, decidimos demolerlo, lo que nos permitió hacer los subterráneos, con los estacionamientos subterráneos, etc. y otro tipo de cosas que la verdad nos liberó bastante. Esta es la planta del edificio, ¿verdad?, cómo fue evolucionando después del concurso con el programa existente dentro de lo que había antes, el gran teatro, y ¿verdad?, siempre con la idea de las plazas que van pasando de un lado a otro. El segundo piso, el piso Zócalo. En un momento existió la idea de hacer una conexión con el metro, de hecho se pensó que existía y que estaba tapada. Hicimos algunas prospecciones, se hicieron algunos hoyos en la vereda, y nos dimos cuenta que en realidad no existía. Si hubiera existido, la idea era abrirlo y hacer una conexión directa de la salida del metro de la Universidad Católica y conectarlo con el hall a nivel de Zócalo y con una escalera que salía a la plaza principal. Lamentablemente no existió, no hubo presupuesto para poder construirlo, lo que nos hubiera gustado, así que esto quedó cortado y simplemente existe la salida que está por ahí. Algunas elevaciones, ¿verdad?, y cortes del edificio completo con el gran teatro y la parte que se remodeló de lo existente. Aquí se nota la diferencia, ¿verdad? El incendio llegó hasta aquí, hasta el eje 15. Desde el eje 15 se demolió lo que había y por lo tanto se pudo construir más subterráneo de estacionamiento. En cambio, del eje 15 hacia la izquierda, ¿verdad?, está solamente el nivel de subterráneo existente que se conservó y el nivel Zócalo. Ahí se ve la diferencia entonces, edificio completamente nuevo y edificio existente remodelado. Esto coincide con la elevación, está como está por ahí. Algunas elevaciones, ¿verdad?, de lo que era la etapa 2, que nunca se construyó, pero que ahora varió en realidad. Y algunas maquetas de todos los estudios de fachada. Hablábamos recién del tema del acero corten perforado, ¿verdad? Aquí hay algunas maquetas de estudio de cómo esto se estructura y cómo se va sosteniendo. Hay un muro cortina que es la base, ¿verdad?, que le da la transparencia total. Después viene una estructura metálica secundaria que sostiene este acero corten. Y en el acero corten jugamos con pliegues, de manera que hubieran sombras y se fueran dando distintas lecturas de las distintas fachadas, distintas horas del día, lo que nos parecía bastante interesante. Trabajamos también con la estereométrica existente, la estudiamos completa, hicimos una maqueta de la estereométrica en donde nos dimos cuenta los espacios que nos permitía de manera a poder incorporar algunas lucarnas que fueron incorporadas, sometiéndonos a la geometría que tenían las vigas y las diagonales y todo lo que había ahí. También trabajamos con algunas maquetas de lo que había, a ver si lo podíamos rescatar, y estuvimos ahí estudiando la manera de rescatar algunas cosas, y que fue lo que finalmente hicimos. Aquí una maqueta del edificio completo de esa época. Esto valió ahora, lo vamos a ver después, y esto fue lo que se construyó de aquí hacia acá. Esos son los edificios 1 y 2, faltó construir el 3, con la gran estereométrica, la parte que no se incendió, la parte que se incendió y nosotros rehicimos, la torre atrás siempre, ¿verdad?, con las plazas. Esto es el GAM hoy en día, la etapa 1 que está construida, que son los dos primeros edificios, con la
la plaza que está ahí, que está ahí a la vuelta, esta es la segunda plaza, y esto que tiene como cerco a la derecha es el espacio que está esperando, ¿verdad?, que se construya el gran teatro, que es la parte final. Aquí se ve el acero cortén, ¿verdad?, utilizado de manera perforada, se ve hasta donde llega la cubierta original, que es esa, plana, y donde está la cubierta que nosotros rehicimos, que tiene una geometría distinta. Se ve la fachada de acero cortén con los pliegues y se ven estas grandes ventanas, ¿verdad?, que tratan de mostrar programas significativos del interior del edificio, como son los halls, algunas salas de ensayo, etc. Eso en contraposición a esta ley sombría que habían... Bueno, claro. Si se fijan, ¿se acuerdan de la imagen bastante oscura, ¿verdad?, con llenas militares, donde se veía todo esto negro? Aquí se ve de alguna manera lo contrario, a pesar de que esta foto un poco transfoto está tomada bien temprano en la mañana, donde le llega un poquito sol, a pesar de que una fachada azul. Pero en realidad la idea era cambiarle el look a esto totalmente. Aquí se ve también bastante naranjo el edificio, hoy día está mucho más oscuro. El acero cortén es un material que va con el tiempo cambiando y la oxidación va siguiendo un proceso en donde se va poniendo cada vez más café oscuro. Aquí está recién puesto el revestimiento, por lo tanto llega recién de fábrica con un primer grado de oxidación. Entonces la pátina de óxido es súper naranja, es súper con los cobres. ¿Pero eso no le colocaron ustedes un aditamento para que mantuviese o prefirieron dejarlo que se oscureciera con el tiempo? Lo que pasa es que el acero cortén tiene un proceso propio del material, en el fondo, que de fábrica viene con la primera capa de oxidación. Se le hace en fábrica porque tiene que quedar parejo. Si tú lo llevas como acero, un acero negro en el fondo, y lo dejas en la intemperie para que se oxide solo, corre el peligro que se oxide distinto, porque le cayó agua a un lado, al otro no. En cambio, en fábrica le aplican agua con un solvente especial por parejo, por lo tanto le da una pátina pareja. Y después eso logra que, y después el mismo acero cortén sigue un proceso de oxidación propio del material, que al tenerlo homogéneo al principio, después sigue siendo homogéneo. Pero es inevitable, no se puede frenar. No, que yo sepa, no existe un sello o algo que te puede echarle como para que deje oxidarse. ¿Y la duración de ese material? Es eterno. El acero cortén, la gracia es que se oxida, pero se oxida hasta cierto límite, tiene una capa de óxido. Y esa capa de óxido en un momento frena, deja de oxidarse. No es que siga oxidándose hasta que el material se deshace, no. Tiene una capa de óxido que tiene una lámina mínima y llega hasta ahí, y el mismo óxido del material lo protege, después protege al resto del acero que está detrás. Por eso es eterno, en el fondo, no debiera durar mucho tiempo. Aquí hay algunas otras imágenes de la plaza, ¿verdad? Están los grandes pilares que quedaron en algunos casos escondidos, algunos casos a Eso vista. es que yo iba a esa pregunta, porque eso te quería hacer al final, y perdona que te la haga ahora porque hiciste reflexión a eso. Siempre me entró la duda, y de hecho ahora que veo el partido inicial de concurso, es que le dan una jerarquía importante desde el inicio a los pilares. Pero me he dado cuenta que en la obra sucede eso, y no en una sola oportunidad, sino que sucede 2 o 3 veces, inclusive en una imagen. Que el pilar queda tapado. Claro. Entonces, Sí, lo que pasa es que el pilar, en el fondo, en el edificio original, todos los pilares estaban afuera. Nosotros dijimos, bueno, primero dijimos, bueno, ¿por qué tienen que estar todos afuera? Juguemos con ellos. Porque es tan interesante como que estén hacia afuera, que era aparte es parte de la imagen que la gente tenía del edificio, también es interesante que esté hacia adentro, y hay pilares que quedaron en el interior de los halls. Entonces tú desde dentro del hall de uno de los edificios ves un gran pilar, o lo ves de repente en una sala pequeñita, ves aparecer uno de estos tremendos pilares. Creo que hay una foto por ahí. Entonces, la idea era hacer que los pilares darle a la gente la percepción de los pilares completamente distinta, que a veces lo hubieran descubierto, a veces lo hubieran cubierto, lo hubieran en distintas situaciones. Aquí están cubiertos hacia la Alameda, pero hacia el lado norte están abiertos, están al aire libre, no hay ninguno cubierto. Entonces fue una estrategia de ir viendo caso a caso en el fondo si podemos descubrir o no los pilares. Y lo otro es que nosotros necesitamos ganar terreno. El edificio antes, la nidificación, estaban los pilares siempre donde mismo, pero la nidificación estaba allá atrás, por lo menos unos 2 o 3 metros detrás del pilar. Y nosotros, por esto de querer generar las plazas, perdíamos muchos metros cuadrados posibles de construir. Entonces eso tuvimos que suplirlo adelantando la nidificación hasta el límite, que era la línea de los pilares. Por lo tanto, de alguna manera los pilares quedaron metidos dentro del edificio. Esta es la vereda, ¿verdad?, de la Alameda. Esta foto es de la obra, todavía está bien naranjo todo, de hecho hay unos obreros todavía trabajando, todavía está el cerco afuera, pero se ve en el fondo el espacio de la plaza, el mobiliario que se incorporó, el pavimento. En general trabajamos con muy pocos materiales, tratamos de ser lo más noble posible. Está el acero cortén, está la madera, la baldosa y el color blanco, ¿verdad?, de los muros.
muy pocos materiales, de hecho los escaños y todo el mobiliario está hecho con el mismo material de la baldosa, son mobiliario urbano de hormigón granítico. De hecho la gente que hace la baldosa, que es Budni, entregó el polvo con que hace la baldosa y los tipos pescaron el polvo de la baldosa y construyeron los muebles, que son todos los escaños, el mobiliario y los muebles de recepción adentro de los halls. Por lo tanto, tratar de disminuir al máximo la cantidad de materiales. Ojalá solo materiales nobles, de gran resistencia y durabilidad. Este es un edificio que tiene mucha gente recorriéndolo todos los días. Y ahí está el tema lo vamos a ver después en detalle, pero está el vitral de Bernal Ponce que estaba en el acceso al antiguo de Portales. ¿Se acuerdan de la foto histórica? Nosotros, ese vitral, producto del incendio, quedó completamente destruido. Y era de acrílico, por lo tanto, además del incendio, producto de todo el sol y los rayos UV, el acrílico ya está, los colores ya no eran lo que eran, el rojo ya era medio naranjo, el azul era violeta, o sea, los colores no eran. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos, Bernal Ponce ya falleció, contactamos a la viuda, con los artistas es así, si no está el artista principal uno tiene que hablar con el heredero artístico, o si no con los familiares, para que nos permitiera reproducir el vitral de nuevo, en el fondo con el mismo diseño original, pero lo hicimos con tecnología de ahora. En el fondo esto ya no es un acrílico, es un cristal laminado con un film de color que va a durar 100 años y va a estar del mismo color siempre. Y fue reproducido aquí en la plaza principal. Tiene algunos detalles de las fachadas, ¿verdad? De cómo el material se va moldando. En la cubierta, los últimos, no sé si son 3 o 5 metros, ocupamos una cubierta transparente de manera que entrara luz directa casi. Y si viera el esqueleto de la cubierta, fuera percibible en el fondo, a pesar de forrarla, fuera percibible el esqueleto que había en el interior. ¿Y ese es el lenguaje que después se va a empezar a repetir a todo lo largo después con la segunda fase? Sí, bueno, es que este edificio en el fondo es uno solo. Lo que pasa es que este diseño en el fondo es el edificio completo. Voy a ver que vamos a verlo después en la segunda fase. El edificio completo y lo que pasó por un tema administrativo que se construyó una parte y después la otra. Pero está pensado como siempre como un todo. Es el mismo diseño, el mismo material, el mismo revestimiento. Aquí se ven las aplicaciones. Son 15 módulos de 60 por 3 metros con 15 diseños distintos de perforación. No hay ningún lenguaje oculto extraterrestre ni nada por el estilo. Es simplemente un diseño de nosotros, que se van combinando de manera distinta, unos con más perforaciones, otros con menos perforaciones, de manera de ir logrando transparencia donde nosotros buscábamos. Esta es la cara del norte, te fijas que los pilares están a la vista todos. Fotos de la obra todavía, esto desde la Plaza Zócalo. Unos detalles. Lo que hablábamos en las maquetas, ¿verdad? Las lucarnas. Estas son las lucarnas que pudimos incorporar en la cubierta, que le dan una luz más directa a las plazas. Aquí está el tema del pilar, que queda casado por un... ¿Cómo? El teatro que hablaba en el costado. ¿Sí? ¿Cuándo se va a realizar eso? Está empezando en este momento. Vamos a mostrar un par de imágenes de eso. Pero debería empezar ahora el edificio, probablemente darle en septiembre Es que esa plaza y terminar en el 2017. O sea, tu pasaje es como la que más se está ocupando actualmente. Hay chicos bailando el día, Sí, skate, sí, es verdad. Falta terminar el edificio. Sí. De hecho, es una obra para nosotros que está en un 50%. Estas son algunas fotos de la administración, de la oficina, de los halls, ¿verdad?, que hay en cada uno de los edificios. Tratamos de respetar las grandes alturas y reconocer en un interior la altura que hay hasta el fondo. Este es el fondo de la esterométrica o de la gran cubierta, en el fondo. Esta es la altura que hay. Son los 15 metros, son 15 metros libres. El hall del edificio 1. Aquí ya está funcionando, están esperando para entrar a un espectáculo. Estas son fotos de la biblioteca, donde reciclamos o rehabilitamos una de las salas de conferencia que había.
Estas son salas de ensayo, unas salas de ensayo de danza, de teatro, que tienen una parrilla técnica para poder colgar algo de escenografía, luces, etc. Con espejo en este caso porque es danza, que están ubicadas en el segundo piso. Quizás alguno de ustedes ha ido ahí a ver una obra, incluso lo están usando ahora no solo como ensayo, lo ocupan para dar obras, porque en realidad en Chile es difícil encontrarse una sala que tenga esta altura y esta capacidad técnica de poder colgar escenografía y luces como la tiene esta y con las dimensiones que tiene. Son unos cubos, ¿verdad?, de espacio bastante grande. Este es el acceso acá a esas salas de ensayo con un recorrido perimetral. Algunos estares que se dan en algunos rincones, en algunas esquinas, con el tema de la transparencia que genera el material desde el interior hacia el exterior, ¿verdad? Hay un estudio de grabación de música, unas salas de ensayo de música. Estas son las antiguas salas de conferencia que eran inclinadas, que están en el sector poniente del edificio, que fueron remodeladas. Aquí se ve la sala como era antes, ¿verdad?, en el antiguo Diego Portales, cuando hacían aquí charlas y conferencias. Y esta es la sala que hicimos nosotros. Así quedó ahora, en el fondo, la misma sala, en donde ganamos espacio al fondo para generar un escenario mayor. Y se diseñó y se revistió en función de una caja acústica, ¿verdad?, en donde aquí se da música de cámara, música clásica, etc. Todo esto está pensado acústicamente, un diseño nuestro en conjunto con el ingeniero acústico. Aquí ya está funcionando, ¿verdad? Esta es la otra sala, la segunda, que también era así cuando estaba en la época del Diego Portales, donde se daban conferencias. Y ahora está así. Esta es la sala de teatro, donde se hizo un escenario con una boca a la manera tradicional, con boca escenario, atrás están las barras, está todo el equipamiento escenotécnico, con su hombro, etc. Y una sala mucho más oscura, en donde se ve que el diseño ya no responde a un tema acústico, sino que responde a un tema del teatro, que tiene que ser un lugar donde se pueda controlar la luz al 100%, y en donde se pueda oscurecer. Y el diseño es completamente distinto, también la materialidad. La sala número 2. En el nivel de abajo hay una sala de exposiciones, una especie de museo de artes visuales en donde se han dado muchas exposiciones y que está funcionando bastante bien. Y hay un par de salas de seminarios en donde se recicló una LERCE que había en las salas de conferencia originales del Diego Portales, que se recuperó y se volvió a utilizar aquí, que es un material bastante noble y me gustaba mucho. Y esto es un poco lo que hablabas tú, ¿verdad?, de las actividades. El edificio, la mitad del edificio que está hecha ahora, en el fondo, que muchos de ustedes deben conocer, la verdad ha tenido bastante éxito, y nosotros ese diagnóstico que hacemos post obra, en el fondo, en donde decimos, bueno, las cosas que pensamos se dieron realmente, funcionaron, en el fondo servimos para algo los arquitectos en pensar cosas que funcionan o no funcionan. Y la verdad que nosotros hemos estado bastante contentos del resultado. Yo creo que una de las premisas de este proyecto, que era generar estas grandes plazas, generar un espacio público para el edificio, entender el centro cultural como un espacio, una gran plaza urbana, ¿verdad?, un gran espacio público, más que los programas particulares que pudiera tener en su interior, fue una decisión acertada, fue un direccionamiento para el proyecto que fue acertado en el sentido de que finalmente esto sucedió. La ubicación del edificio es privilegiada en Metro Santiago, está en plena Alameda, está casi al lado de Plaza Italia, por lo tanto tiene mucha vía, o sea, es un terreno que tiene un potencial enorme desde el punto de vista de poder congregar a mucha gente. Es un lugar donde todos pueden llegar. Por lo tanto, generar estos espacios públicos significó esto. La serie de actividades que en realidad pasan cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Esta es la Plaza Zócalo, que está en el lado norte, ¿verdad?, del edificio, donde, como ven, se instalan escenarios, escenografías, luces, entran cientos de personas o 1000 personas a bailar. Lo mismo en las plazas, colocan escenarios y hacen baile, flamenco y cualquier tipo de actividad, concierto, etc. Después de haberlo diseñado y construido, nos reclaman de cosas bastante lógicas y que nosotros no pensamos. Por ejemplo, faltan conexiones para enchufar todas estas cosas. No hay enchufe de potencia suficiente para poder enchufar parlante, amplificación y todo lo que necesita hacer un show en la plaza. Y nosotros en realidad nunca pensamos que iban a hacer un show en la plaza. Son cosas que uno dice, bueno, son bastante obvias ahora, pero en realidad en ese momento uno dice, bueno, una plaza es para que la gente camine, se siente, a lo más va a haber una mesita con un café, no sé, una cosa así. Y en realidad nos dimos cuenta que en realidad no. El GAM parte de su administración, el éxito que ha tenido su administración es poder encontrarle al edificio todas las maneras de poder
arrendarlo, en el buen sentido, de poder sacar recursos del edificio. El edificio está administrado por una corporación, esa corporación a su vez está conformada por 7 o 9 instituciones de la cultura de Chile, entre ellas está el Teatro Municipal, el Centro Cultural Plaza de la Moneda, el Centro Cultural Estación Mapocho, la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Cada una de esas instituciones manda un representante a un directorio. Ese directorio está conformado por un representante de todas estas instituciones y nombra un director ejecutivo, que en este caso es la Alejandra Wood, que se dedica a tomar las grandes decisiones, ¿verdad?, del centro cultural. Aparte hay una administración, que son los funcionarios del GAM, ¿verdad?, que lo hacen funcionar, y existe un recurso que viene del Estado todos los años que financia el 50% de la operación del GAM. El otro 50% de la operación tiene que ser con recursos propios, y esos recursos propios son de todas estas cosas. Entonces el GAM se ha encontrado la manera de... El otro día lo hablábamos, nos decía la Alejandra, creo que han encontrado en el edificio, porque en el fondo no fueron diseñados para eso, han encontrado alrededor de 60 o 65 lugares posibles de hacer algo, de arrendarlo para alguna cosa, para algún evento, una empresa, para un cóctel, para un concierto, para lo que fuera, para poner una carpa de circo, etcétera, etcétera, etcétera. 65 lugares, y si yo me pongo a pensar, ¿dónde están esos 65 lugares? Es una locura. Entonces, pero eso es parte del éxito del edificio, y si me lo pregunto ahora, claro, obviamente muchos de esos 65 lugares no tienen conexión, ni enchufe, ni manera de conectar a un amplificador, porque en realidad a mí no se me hubiera ocurrido los 65 lugares para poder hacer alguna actividad en el edificio. Y que son actividades y son cosas que pasan producto de empezar a usarlo también, ¿eh? Es difícil poder prever estas cosas al momento de diseñar. Y así como eso, ¿verdad?, sin al aire libre, un día como cualquier otro en la plaza, ¿verdad?, conferencia y charla en los halls de los edificios, día payaso y circo en las plazas, lo mismo acá, yoga, intervención de fachada, eso tampoco yo me lo imaginaba nunca, dije, esta cuestión, y aprovechan los quiebres que tiene la fachada con los planos inclinados, ¿verdad?, y los van respetando. O sea, en realidad el uso que tiene esto ha sido bastante exitoso desde nuestro punto de vista y ha ido mucho más allá de lo que nosotros pensamos, la verdad. Mucho más allá de lo que pensamos. Y nos queda como aprendizaje en el fondo para esta etapa 2 que empieza ahora y para los edificios futuros que vengan, de poder prever todas estas cosas. En el fondo uno diseña y genera de repente ciertos lugares como estas plazas y logra ciertas situaciones urbanas dentro de la ciudad y dentro de los edificios. Y la verdad, uno parte solo imaginándolas, pero es difícil darse cuenta de lo que puede traer después y las consecuencias que puede tener. Vamos a hablar un poquito de las obras de arte. El edificio original, Allende invitó a una serie de artistas a trabajar en el edificio y a donar su obra para poder hacer del edificio algo mejor. Entre estos artistas convocó a gente muy conocida, muchos premios nacionales, Nemesio Antunes, está Sergio Castillo, está Sergio Mayol, está Samuel Román, etcétera, etcétera. En el edificio original deben haber habido alrededor de 40-45 obras de artistas originales hechas para el edificio, o donadas por los artistas al edificio. Cuando nosotros encontramos el edificio el año 2008, entramos al edificio, hicimos un levantamiento de todo esto, de lo que había, de lo que no había, levantamos todas las obras de arte, y nos dimos cuenta que no quedaban habían 17. El resto se perdió, se las robaron, las botaron o las taparon. Algunas eran tratamientos, Nemesio Antunes hizo en el acceso del antiguo comedor, había hecho toda una intervención en el muro, en el suelo y en el cielo con unas cerámicas de colores, blanco y negro, un diseño muy bonito, que en ese caso fue tapado porque lo pintaron encima, le pusieron una volcanita y al final eso... estaba ahí, pero estaba detrás de 4 capas de pintura y muchas cosas. Entonces, un pequeño porcentaje, yo diría que no más de un tercio de las obras que originalmente se hicieron en el edificio, nosotros las encontramos el día que llegamos ahí a intervenir. Por lo tanto, las que habían, lo que se hizo fue un levantamiento, se hizo un diagnóstico, lo vamos a mostrar aquí en ficha, y después se restauraron, se hizo una especificación de restauración para poder incluirlos de nuevo en el edificio del GAM, ¿verdad?, cuando fuera construido. Una de ellas era el vitral de Bernal Ponce, que aquí se ve en toda su magnitud, ¿verdad?, visto desde abajo, que es un diseño de colores, ¿verdad?, que está aquí puesto y que tiene también alguna inclusión en la misma estereométrica en forma inclinada en los triángulos. Nosotros lo reprodujimos, lo volvimos a hacer en el fondo tal cual es el original.
conseguimos los planos originales que tenían algunos de los arquitectos que participaron en el edificio original. También se había publicado en algunas revistas de la época, los años 70, también pudimos encontrar ahí algunos diseños y volvimos a dibujarlo y encontramos el diseño final, los colores, etc. y lo reconstruimos. Otro es la escultura de Sergio Castillo, que está puesta en el hall central, ¿verdad?, abajo, que es una escultura que él alcanzó a restaurar antes de fallecer. De hecho, cuando estábamos diseñando el edificio, me tocó personalmente ir con don Sergio Castillo a visitar la escultura en su lugar original en el Diego Portales. Don Sergio Castillo en silla de ruedas, con un tanque de oxígeno conectado y con 2 personas que lo ayudaban, lo tuvimos que subir por una escalera. Bueno, pues fuimos con él, llegamos a la escultura y él se acordaba perfecto de la escultura, contó toda la historia, etc. Y afortunadamente, antes que falleciera, logró llevársela a su taller, la restauró y la pudimos colocar antes de año. Es una escultura que se llama El Mundo, ¿verdad?, que gira, la puede hacer girar, rota sobre un eje. La otra importante es la puerta de Juan Egenau, que estaba en uno de los accesos del antiguo Diego Portales, que daba hacia la Alameda. Una puerta muy bonita, hecha de cobre, con aplicaciones e incrustaciones de piezas de aluminio, que nosotros también restauramos y la colocamos en el acceso del Museo de Arte Popular Americano del MAPA, que está abajo en el nivel de Zócalo. Tiene unas aplicaciones muy bonitas en aluminio que, al estar hacia la Alameda, se le habían robado varias de estas. Habían varias que faltaban, lo mismo que estas placas que son de cobre. Entonces tuvimos la fortuna de encontrarnos con uno de los discípulos de Juan Egenau, que ahora tiene un taller de fundición y que afortunadamente había conservado los moldes de estas piezas originales desde esos años. Entonces dijo, no, yo tengo los moldes, yo las puedo hacer de nuevo. Y fue él quien la restauró y quedó pero impecable, quedó como nueva. Lo que hablamos de las lámparas, estas lámparas también fueron hechas de manera original para el edificio. Son unas lámparas muy rudimentarias, hechas de unos bastidores de madera forrados en aluminio y con estas bolas de cristal, ¿verdad?, con ampolletas, que es un diseño muy de la época, ¿verdad?, de los años 70, que estuvo a cargo de Ramón López y algunos otros arquitectos que trabajaron en la obra y los diseñadores las colocaron ahí. Nosotros las recuperamos, las restauramos y las volvimos a colocar también en algunos lugares. Está esta escultura de Samuel Román, que estaba en el patio, quedó en el patio de nuevo. Una escultura muy bonita. Había un mural de Venturi, ¿verdad?, que estaba en una de las salas de conferencia y que nosotros restauramos también y se colocó en el hall del edificio Zócalo. Esta escultura de Marta Colvin. Los bebederos de Raúl Irarrázaval, también diseñado originalmente el edificio en hormigón. Y nosotros los volvimos a reubicar y como eran bebederos les colocamos agua. Funcionaron un tiempo, hay unos que funcionan, otros que no, pero se supone que uno pisa y sale agua y uno puede tomar agua de aquí porque la idea es que el agua arriba uno beba y baje por unas ranuras, ¿verdad? Y después se pierde en un sumier, tienen toda una función. Ahí hay otro, ¿verdad? Se ve el agua que va bajando. Las manillas del artista Lapillo Mesa, estas son un puño, ¿verdad?, que se ve ahí repujado en cobre. Cuando nosotros encontramos el edificio en el año 2007, el puño, ¿verdad?, era un puño de la época socialista, ¿verdad?, mirando hacia arriba. Cuando lo encontramos como antiguo Diego Portales, lo habían dado vuelta y estaban todos al revés. Y no son pocos, ¿eh? Eran como 30 de estas manillas repartidas en todo el edificio y estaban todas dadas vueltas, no había ninguna sola mirando para arriba. También fueron sacadas, restauradas y las colocamos en su posición original de nuevo y se fueron puestas como manillas, ¿verdad?, y tiradores de las salas del Diego Portales. Aquí están las fichas que nosotros hicimos como levantamiento, en donde levantamos cada una de las piezas de las lámparas con sus características, sus medidas, la puerta, las piezas que le faltaban, etcétera, etcétera, fotos. Ahí se ve la puerta con las piezas que le faltan, como la encontramos en ese lugar, en ese momento. Lo de las manillas ahí están dadas vueltas, ¿verdad? Y hicimos un levantamiento exhaustivo en donde poníamos dentro del edificio donde estaban, cuántas eran, se contabilizaba, lo mismo la alerta de revestimiento, etcétera, y se hizo una ficha técnica con todo y se guardó, se inventarió, se especificó cómo restaurarse y después se volvió a colocar. Esta es la vista, ¿verdad?, del antes y el después de lo que hay ahora con el antiguo Diego Portales y el Diego Portales, el GAM, como lo conocemos, ¿verdad? Esta es la misma vista desde la calle pequeña de José Ramón Gutiérrez y cómo está ahora. Y esto ya es la etapa 2, que es lo que falta por construir. El edificio llegaba hasta por... Hoy día esta plaza está hecha, pero aquí hay un cerco, un cierro, que es lo que hablábamos. Está en la salida del ascensor del estacionamiento con la plaza.
Aquí está el teatro que falta por construir, se ve la gran caja escénica, que es inevitable que sea tan grande, porque nos piden, son 30 metros libres desde el escenario hacia arriba, que tiene un color especial para tratar de desaparecer, la caja del público, la sala, ¿verdad? Y el edificio que lo ocupa. La tramoya es la que da... Claro, ahí vamos a ver el corte. Esta es la vista por atrás. Esta es la plaza, ¿verdad? Que tiene ahora el cerco, el cierre de obra y tiene la salida del ascensor con la plaza existente. Se ve el teatro, ¿verdad? Que va a estar construido ahí. Esta es la plaza que ahí existe atrás, que la abrieron hace poco y se recuperó la posibilidad de llegar a esta escultura, que es una escultura de Federico Asler, que está atrás, que es bastante bonita, que se va a restaurar y se va a mantener ahí con esa plaza. Esta es una vista más de lo mismo. Aquí alcanza a aparecer esta otra escultura, que es una escultura de Félix Maruenda, que es una escultura que es la salida era la antigua salida de las ventilaciones de la cocina del Diego Portales, que tiene una forma bastante particular, que nosotros la encontramos el año 2008 cuando llegamos, pero esta escultura originalmente era estructura metálica, plancha metálica plegada, de color rojo. Nosotros cuando llegamos era color verde, me imagino, o azul, o algo así. Por lo tanto, aquí hay todo un proyecto de restaurarla, que lo va a hacer el hijo de Félix Maruenda, que la va a restaurar y va a volver a su color original, y la vamos a colocar de nuevo como salía de la ventilación y de los escapes de los grupos electrógenos, y va a estar en esta esquina de la plaza con mucha presencia desde este lugar. Esa estaba antes que uno la veía desde Namur, ¿o no? Sí, de Namur y desde la Alameda. Claro. Estaba hacia el... se podría decir hacia la Alameda. Unos textos, unos cubiertos de estacionamiento. Había unas puertas de estacionamiento y esta escultura aparecía por ahí, que estaba bien a mal traer y tenía un color raro, verde. Sí, esa es la escultura. Es súper linda. Es súper linda, geométricamente es súper linda. Y de hecho la van a hacer de nuevo, porque lo que hay, yo creo que no se puede recuperar, todas las planchas están oxidadas, dobladas, etc. Y va a volver a hacer la salida de una ventilación y va a estar en esta esquina de esta plaza, que va a tener mucha presencia. Va a estar en la plaza de esta cosa en la esquina. Va a quedar bastante bien. Esta es la sala de teatro. Son 2.000 personas con un escenario con todo lo que tiene que tener para poder albergar desde una ópera hasta un concierto de música o lo que fuera. Son 2.000 personas, de las cuales 500, 400 y tantas o casi 500 están en la platea principal, que son butacas movibles o retráctiles o sacables, en el fondo, para dejar una cancha libre, para que pueda haber un concierto de gente de pie. Eso desde el otro lado, desde el escenario, ¿verdad? Esta es la parte removible, y esta platea de aquí y esta son la parte fija. Y esto es el foyer, la sala por fuera, con un revestimiento de cristales de colores, son cristales ploteados, son impresos con un color, con el color del GAM. Y esto es un corte de lo que es el teatro. Aquí se ve lo que hablábamos, ¿verdad? La caja que sale hacia arriba. Si se fijan, es una persona a escala. Las dimensiones de esto son unas dimensiones extraordinarias. O sea, aquí, desde el nivel de piso terminado del escenario hasta la parrilla técnica, son 30 metros libres. Eso es lo que se necesita para poder aquí tener una escenografía y poder esconderla arriba, ¿verdad? Una escenografía a un nivel de un espectáculo internacional, Broadway, ópera, no sé, lo que sea. De ahí pueden colgar puentes de iluminación, etcétera, etcétera. Aquí se ven las varas. Hay 90 varas mecanizadas con motores que pueden bajar escenografía, subir y bajar iluminación, etcétera, etcétera. Disculpa, ¿cómo hiciste con los estacionamientos o cómo son los requerimientos para el estacionamiento en esa parte? Los estacionamientos están acá, son subterráneos y se suman a los que ya hicimos en la primera etapa. Con eso se cumple con un requerimiento normativo, de hecho nosotros estamos bastante pasados sobre eso. Y tiene un acceso público por atrás y hoy día se administra como un estacionamiento de ticket, uno paga por hora. Y tienen conexiones directas con el edificio, con las plazas y también puede salir del edificio. Aquí uno se da cuenta en el fondo que donde está el público, que caen 2.000 personas, que no es menor, es bastante menor como área respecto a todo lo que tiene que ver con el equipamiento para dar ese espectáculo. O sea, está el escenario principal con su, ¿verdad? Con su área escenotecnia, está la capilla, que es la duplicidad del escenario hacia atrás. Aquí generalmente hay una bambalina y esto está escondido, pero si eventualmente hay una ópera que quiere hacer una calle, reproducir una calle de la ciudad de Florencia, en perspectiva, parte aquí la calle y termina hasta acá atrás. Y construye la fachada y termina una calle en perspectiva y el protagonista aparece por ahí atrás, 60 metros más atrás de donde estáis sentados.
Bueno, esa es la gracia que tiene esto. Y esto se reproduce abajo con plataformas móviles que son mecanizadas a través de uno se llaman estos sistemas, un sistema de plataforma Spiralift, que sube y baja, y yo puedo subir y bajar escenografía, por lo tanto yo acá abajo puedo montar la escenografía y después la subo y la instalo. O puedo tener una escenografía montada, un espectáculo, lo escondo en la capilla, cierro aquí y doy un concierto de música. Y al día siguiente saco la escenografía y estoy dando la ópera de nuevo. En el fondo tiene una flexibilidad que hace que el teatro rinda y no tenga horas perdidas en el fondo. Se puede ocupar todo el tiempo. Todo eso es necesario para que esto funcione. Ahí se ve el foyer, ¿verdad? Que tiene 2 niveles. Y se ve la estereométrica, la altura estereométrica y ya viene la plaza. Aquí está el sistema de las butacas. Estas son las butacas removibles que están arriba de unos carros que yo los bajo también por unas plataformas y las voy escondiendo abajo. Aquí se ve la imagen. Y las guardo ahí abajo en una especie de estacionamiento a través de esas plataformas y puedo hacer que todo esto sea cancha en el fondo y tengo gente de pie, puedo hacer un concierto más de rock o lo que sea. Esto es muy importante para el GAM necesita mucha flexibilidad en este sentido. En un principio esta sala había sido pensada como una sala clásica, con acústica natural, con mucha gente sentada y pensando que esto fuera el segundo municipal, en el fondo es fueran las artes escénicas clásicas, ópera, música sinfónica, etcétera, etcétera. Y el GAM se opuso a eso y nos hizo ver que en el fondo que ellos son de una plataforma mucho más flexible y que atienden a todo tipo de público y dan todo tipo de espectáculos, desde una ópera rock hasta un concierto de música o hasta una instalación de circo, en el fondo. Y la sala tenía que tener la suficiente flexibilidad para que esto fuera posible. La gracia de poder sacar las butacas de esta primera parte es que esto puede ser público de pie y también puede ser otro escenario. Y puedo tener un escenario aquí se pueden bajar, va a quedar instalado una misma de estos tross con luces y vaya a poder tener un escenario aquí de manera central y poner público en el escenario acá. O sea, te da muchas posibilidades. Puedes hacer un concierto, un desfile de moda y hacer una gran pasarela que sale hacia adelante. O sea, las posibilidades de no tener público fijo, inclinado ahí, son muy infinitas. ¿Y esto cómo está hoy día? Esto es una foto desde mi oficina que está al frente. Y no es chiste, está al frente. Si nos cambiamos ahí cuando comenzamos la primera hora y no nos hemos podido ir. El jefe ahora desde ahí. Claro. Y esta foto la saqué ayer, estaba terminando esta presentación y dije voy a sacar una foto porque esta gente que está haciendo comenzó la primera etapa de la obra, que es la excavación y las pilas de socalzado que están haciendo aquí. Comenzaron hace una semana y media. Así que esto ya es un hecho que se va a materializar, comenzó ya y estamos bastante esperanzados en que se pueda construir. Aquí se ve el subterráneo, ¿verdad? Y la división dramática que hay entre lo que está construido y lo que no estaba construido, que falta por construir donde debía estar. Aquí viene el video.
Y para terminar, esto es una placa que también se perdió, que era parte de las obras de arte que había en el edificio original. Tiene una placa bien bonita, también de piedra allá, que da cuenta un poco del espíritu de la época y del espíritu con que fue hecho el edificio original. No se lee mucho desde allá, pero después de yo dice: este edificio refleja el espíritu de trabajo, la capacidad creadora y el esfuerzo del pueblo de Chile, representado por sus obreros, sus técnicos, sus artistas, sus profesionales. Fue construido en 275 días y terminado el 3 de abril de 1972 durante el gobierno popular del compañero presidente de la República, Salvador Allende. Esa placa desapareció obviamente en el tiempo, una placa bastante significativa y de la cual mucha gente se acuerda. La gente del Ministerio de Obras Públicas que hizo el GAN después trató de hacer algo parecido aquí y puso: este edificio representa el trabajo y esfuerzo de todos sus obreros, técnicos, artistas y profesionales, haciendo alusión a esta placa original, ¿verdad? Y tratando de hacerle un homenaje. Que fue construido en el gobierno de la presidenta Bachelet, etcétera, etcétera, con la obra, la empresa constructora, los arquitectos, etcétera. Pero de alguna manera un homenaje a esa placa original que siempre vale la pena mostrarla porque era bastante interesante. De alguna manera ese texto refleja, ¿verdad?, todo lo que significa la carga política de la época y de todo el compromiso que hubo detrás de todo esto. Siempre me gusta terminar con esta imagen cuando muestro este edificio, que esa era nuestra oficina cuando desarrollamos la primera etapa del año 2008. Esto es en el Diego Portales. Nos prestaron un salón, que era el Salón Blanco. Nos prestaron escritorios, sillas. Si se fijan, son sillas bastante setenteras. Y llevamos todos nuestros computadores y a todos los cabros y armamos aquí una oficina. Cada pantalla representa una persona. Esta es una foto tomada un día sábado, como a las 2 de la mañana, una cosa así. Por lo tanto, nos queda mucha gente, que era Irene, que trabaja con nosotros. Ahí estoy parado yo. Y mi socio Sebastián está tomando la foto en el fondo. Y se ve en el fondo la gran empresa y tarea que fue desarrollar este edificio. Aquí llegamos a trabajar entre 25 y 30 personas, entre arquitectos, maquetistas, estudiantes en práctica, administrativos y todo tipo de gente que nos permitió sacar este proyecto adelante. Se ven todas las maquetas que les mostré, ¿verdad?, de estudio, de las lucanas, de las estereométricas, del lugar, etc. Maquetas de prueba, plano y desorden por todos lados, pero en el fondo se da la cuenta de lo complicado que era. Nos vinimos a este lugar en el mismo edificio porque al trabajar con una estructura existente siempre hay muchas dudas sobre la estructura existente. A pesar de que hay planos, uno puede decir que no puede hacerle caso al plano y uno tiene que ir a comprobar cosas en terreno, decir: oye, esta viga realmente mide lo que mide, realmente está a la altura que dice que está. Entonces hay que pescar una wincha, y qué mejor que estar aquí mismo, pescar una wincha y ir al lugar y decir: no, mide 20 centímetros menos. Y fue mucho así, en el fondo el trabajo original fue mucho así. Y siempre la coloco también como una especie de motivación a la gente joven, ¿verdad?, que se involucra con esto de la arquitectura, porque implica el esfuerzo que necesita y el trabajo que hay detrás de poder llevar una obra a poder dibujarse, detallarse, visitarse y que finalmente pueda ser construida. Hay mucho trabajo detrás, son muchos planos. Este proyecto, cuando se entregó y se licitó, tenía algo así como 1.200, 1.300 planos de diseño que fueron desarrollados en parte por nosotros, en parte por las especialidades. Y un poco eso. Nosotros este proyecto lo ganamos el año 2007, finales de 2007. Nosotros con Sebastián nos asociamos con Cristian Fernández, que es una oficina de un arquitecto un poco mayor, pero nosotros hicimos el concurso esa vez y todavía no cumplíamos 30 años y nos ganamos este proyecto. Realmente fue un desafío montar todo esto, trabajar con tanta gente y poder llevar a cabo el diseño de este edificio, que finalmente, desde nuestro punto de vista, es un edificio exitoso y que la verdad nos llena de mucho orgullo, y de ver cómo esta idea de la arquitectura, verdad, que a uno se le ocurre en su broquera, viajando en la micro un día, puede materializarse, transformarse en realidad y pueden funcionar y pueden hacer que se creen lugares y que se creen ciertas situaciones donde la gente sea convocada y pueda hacer lo que más le gusta. Eso, muchas gracias. Entonces, ¿será posible que nos dé unos minutos para algunas consultas? Sí, claro. Bueno, uno ya tenemos aquí. Sí, bueno, primero felicitarte por el proyecto. Y hablando de la fachada, que un poco de criticar, me llama la atención igual el primero, bueno, al ser un edificio históricamente muy potente, tanto por su relevancia política como también económica,
desde el punto de vista del uso de materiales como los metales, especialmente en obras de arte o también ustedes también replicar el tema del uso del acero corte en fachada. ¿Cómo también, o sea, cuál es el criterio también para no abusar de ese material en la fachada? ¿Cuál es el criterio de transparencia? ¿Cuál es el criterio de qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra hacia el espacio público, la relación del interior-exterior? Y cómo la fachada también contribuye a dejar ver lo que se quiere dejar ver. Sí, es interesante esa pregunta porque una vez hecho como les contaba, una vez tomada la decisión de hacer este primer gesto de transparencia que era en estas grandes plazas, que era la transparencia plena, podríamos decir, la transparencia al 100%. Después venía a solucionar la parte construida. Ya teníamos decidido que era el material con el que queríamos trabajar, porque era un material noble, no era un material prepintado, no era un material que con el tiempo iba a deteriorarse, sino que era un material que con el tiempo se iba a mantener. Sabíamos que además teníamos la posibilidad de trabajar con él de manera perforada, sabíamos que teníamos la posibilidad de trabajar los pliegues que se trabajaron en la fachada. O sea, sabíamos todas las herramientas de diseño con las cuales contábamos y las posibilidades técnicas de poder lograrlo. Entonces, después, como tú bien dices, la decisión es decir, bueno, ¿qué voy mostrando y qué no? En general, yo te diría que el criterio fue tratar de lograr el mayor grado de transparencia posible en todos lados. Obviamente hay lugares donde no se puede lograr, por ejemplo, donde están las salas, las dos salas que vimos de música y de teatro, son cajas cerradas y esas cajas en algunos momentos tocan la fachada. Por lo tanto, ahí no puedo tener transparencia, tengo que tenerlo cerrado. Por lo tanto, el revestimiento pasa por fuera de ella de una manera más cerrada, con menos perforaciones, etc. En otros casos, como los halls, en donde tengo transparencia plena, porque adentro hay un muro cortina que es un cristal completo, la idea es que sea lo más transparente posible, cosa que yo, estando dentro del hall, puedo mirar hacia afuera la ciudad, ¿verdad? Ver cómo pasan los autos, la gente caminando, y al revés, sobre todo de noche, cuando hay iluminación, el GAM adquiere una transparencia bastante notable. O sea, uno va caminando por la Alameda y como esto está encendido por dentro, yo veo lo que está pasando en los halls y todo. Por lo tanto, la transparencia de las plazas se multiplica más aún con el tema de los halls. Pero un poco eso. Y después está este tema de las ventanas, que son son elementos de diseño de los arquitectos, en el fondo, que nosotros usamos para poder resaltar y hacer ciertos acentos y poder evidenciar algunos programas notables. Hay ventanas en la biblioteca, en los halls. Dejamos una ventana en la sala de ensayo de danza, con la esperanza de que uno pudiera pasar por la Alameda y ver ahí gente de la barra agarrado haciendo danza, ¿verdad? Cosa que se ha dado. Siempre nos dijeron que iban a poner una cortina, no van a poner una cortina, no van a querer, pero al final se ha dado que sí está la gente ahí. Por lo tanto, son eso. Y el resto es el diseño de los pliegues y todo para ir logrando estos distintos tonos de luz. Pero en general yo diría que si hubiera sido posible, yo hubiera hecho que todo fuera lo más transparente posible, con el grado de perforación mayor posible en todo. Y un poco así. Yo estoy cerca ya de salir de la universidad, creo, y hoy día como está de moda el tema de los concursos, en licitaciones públicas donde ahí se dan los proyectos, ¿no? ¿Cuál ha sido como experiencia en términos arquitectónicos de la habitabilidad, de encontrar esa habitabilidad de los espacios? Quizás puede estar limitada en términos concursales. Sí, el concurso es como una disciplina independiente dentro de la arquitectura, porque todo el mundo lo sabe, los proyectos que ganan los concursos no siempre son los mejores proyectos que se presentaron. El concurso, por lo tanto, es una disciplina en sí misma, porque en el fondo tú tienes que, además de tener un buen proyecto, tienes que saber presentarlo, saber explicarlo, saber mostrarlo y de alguna manera saber venderlo. Y de eso depende mucho también si ganas o no ganas. Entonces, bueno, el concurso, y esas son las leyes de los concursos y no van a cambiar. Entonces, si uno quiere participar en el concurso, tiene que de alguna manera, y quiere ganar en el fondo, tiene que de alguna manera aceptarla y tratar de trabajar con ella, aprender cómo usarla y usarla en favor de uno. Ahora, si bien yo te digo que muchas veces el concurso no lo gana el mejor proyecto que se presenta, yo te diría que ese porcentaje en realidad no es la mayoría. Yo diría que en general los primeros lugares de los concursos finalmente siempre es el mejor proyecto que hay. Hay excepciones, quizás no son pocas, pero yo diría que el 80% de los concursos lo gana el mejor proyecto. Por lo tanto, está bien que existan. Es la única posibilidad que tenemos arquitectos jóvenes, o ya no tan jóvenes como nosotros, o arquitectos jóvenes como van a ser ustedes, de poder acceder al trabajo y a obras como esta o como cualquier otra que en el fondo de otra manera no sería posible acceder. A mí me parece que el concurso de arquitectura hay que legitimarlo totalmente, hay que apoyarlo, hay que defenderlo, hay que plantear cada vez más, de manera
más claras sus reglas, hay que hacerlo lo más transparente posible, hay que no pedir exigencias. Nosotros siempre convivimos con eso, por el tema del concurso. En el GAM existía un requerimiento de que la persona que desarrollara el proyecto fuera un arquitecto o una oficina de arquitectura que calificara o que estuviera inscrita en primera categoría del Ministerio de Obras Públicas o que tuviera la experiencia suficiente para poder postular a primera categoría, cosa que nosotros no cumplíamos por ningún lado. Por lo tanto, nos tuvimos que asociar y nos asociamos con Cristian y él nos recibió de la mejor manera y hicimos el proyecto juntos después. En el proyecto de la Fiscalía también te exigían tener 30.000 metros cuadrados de oficinas construidas. 30.000 metros cuadrados de oficinas es como tener 3 torres de 20 pisos de oficinas en Santiago construidas, cosa que imposible tampoco tenía. Entonces tuvimos que asociarnos y nos asociamos con Lucho Corbalán y fuimos al concurso. Entonces yo diría que los concursos hay que quitarle esas cosas de la exigencia, de los años de experiencia. O sea, un concurso es para tener ideas y mientras más ideas lleguen mejor. Y la idea puede venir de un arquitecto joven, recién titulado, o puede venir de un arquitecto que tenga 30 años de experiencia. Lo importante es que llegue esa idea y que tú tengas la posibilidad de verla y de compararla con el resto. Por lo tanto, yo creo que los concursos hay que defenderlos. Yo creo que son una fuente de trabajo para el que no tiene trabajo privado o que no le llega un encargo, es una fuente de trabajo completamente legítima. Nosotros nacimos como oficina así. De hecho, en nuestros años de inicio hacíamos muchos concursos al año, porque era nuestra única manera de acceder a tener trabajo. Y yo diría eso, en ningún caso un concurso es una limitante para poder diseñar o para poder preocuparse de los espacios y de la habitabilidad y de lo que sea, no, todo lo contrario. Los concursos para mí son un espacio de libertad. Tú cuando tienes un encargo de un cliente privado que te llama a dedo y te dice, oye, quiero que me haga esto, ahí tienes todas las limitantes, porque tienes que hacer lo que él quiere. Un concurso tú entregas un proyecto y ni siquiera pones tu nombre, eres anónimo. Entregas tu nombre en un sobre y lo abren después. Tu proyecto es un número más dentro de una serie de proyectos. Por lo tanto, es un espacio de libertad, es el espacio de libertad máximo, tú haces lo que quieras. No haces lo que quieras, hay una base, un programa que hay que respetar, pero tú en el fondo tienes rienda suelta dentro de eso. Por lo tanto, yo creo que hay que aprender los concursos, de todas maneras. Una consulta relacionada con eso, como de asociarse y estar metido en los concursos. Por ejemplo, ¿tú conocías a las personas con las que después te asociaste? ¿Cómo llegabas tú a entusiasmarlos con tu propuesta? Mira, nuestra manera no conocíamos a nadie, o a veces teníamos pero de ningún caso éramos amigos o teníamos alguna relación de parentesco ni nada, ni con Cristian, ni con Lucho, con otra gente que nos hemos asociado. Nosotros en nuestra juventud y en nuestra inocencia y con nuestra gana de trabajar y de hacer cosas, íbamos donde esta gente porque sabíamos que tenían la experiencia necesaria para participar. Lo elegíamos porque sabíamos que no iban a participar por su cuenta, porque en realidad son oficinas grandes que tienen proyectos inmobiliarios, tienen mucho trabajo en general y por lo tanto no necesitan de los concursos para poder sobrevivir. Y un concurso al final tú tienes muchas más posibilidades de perderlo que de ganar. Por lo tanto es un gasto de tiempo y de plata y de inversión bastante grande que finalmente puede terminar siendo perdido, ¿no? Entonces íbamos a ellos porque sabíamos que no iban a participar, porque cumplían con lo que se pedía. Y íbamos con un ofrecimiento bastante sencillo. Le decíamos, mira, está este concurso, hagámoslo asociado, nosotros hacemos toda la pega y tú no tienes que hacer nada. Te pones el nombre. Claro, y no te va a significar ningún gasto ni nada y participamos como 6 y resultados. Tú por los metros cuadrados. Y nosotros, obviamente, al momento de desarrollar el concurso lo conversábamos con ellos y teníamos un feedback, ¿fijáis? Pero ahí hay una pega dura y sistemática y rigurosa que la tenía que hacer alguien, la hacíamos nosotros. Pero en el fondo eso, tú te ofrecí a trabajar gratis con alguien, es difícil que alguien diga que no. Yo tengo una consulta y después te quiero hacer un comentario. La primera consulta, o sea, la que yo tengo es bien específica, es sobre la etapa 2 del GAM. Yo había visto una iteración previa, probablemente de cuando se detuvo. Me parecía que recuerdo como que mantenía estos como pliegues de cero corte en perforado. Ahora pareciera que no tanto, parece como otra ingeniería. Sí, hay muchas versiones. Ya, claro. Pero me llama la atención que en esta última aparecen este como tejido de cristales rojos. Sí, eso es nuevo. ¿Cuál es la razón? Porque es el único lugar del edificio que sale, porque el resto de alguna manera mantienen este criterio que tú comentabas de ciertos materiales nobles. Sí, el tema de los cristales rojos es un material nuevo que se agregó ahora,
que en el fondo era para mostrar o darle una piel o una imagen a la sala, a la gran sala. En el fondo, como programa emblemático del edificio, ahora cuando se construye esta segunda parte va a pasar a ser el principal programa del edificio. El resto es todo secundario. Todo lo que hay ahora construido es todo chiquitito. Por lo tanto, se pensó en la posibilidad de una imagen propia con un material propio, con esta solución. El GAN, por otra parte, también quería reforzar el tema institucional, con el tema de su logo, de sus colores institucionales, donde el rojo es el que prevalece. También se trabajó mucho con ello ahora la señalética. De la etapa 2 fue muy trabajada la señalética, porque la señalética que se va a construir ahora en la etapa 2, después la van a hacer para la etapa 1 también. O sea, para hacer que toda la señalética sea una misma. Entonces están cambiando como su imagen corporativa. Claro. Entonces ahí apareció el tema de la sala y me encantó este tema de que fuera algo con ellos, que fuera color rojo. Y ahí el diseño fino estuvo a cargo de Cristian Fernández, diría yo, que estuvo trabajando y fue eso. Pero fue más que nada eso, un tema de imagen, diría, corporativa. Cristian, yo quería hacer un comentario al final. La verdad que justo con agradecerte, expresarte nuestra más profunda admiración por las obras que he presentado. Y honestamente, desde la Escuela de Arquitectura nuestra, creo que tu charla realmente es notable como término de ciclo, de la perspectiva que, por un lado, nos manifiesta cómo en el mundo profesional lo que uno como estudiante hace en el taller, digamos, es fuente de trabajo, es una manera de enfrentar la vida como arquitecto. Esta imagen con la maqueta, etcétera, digamos, no es mucho más diferente a los talleres de uno en la escuela, ¿no? Con los muchachos me imagino que debe ser algo familiar. Creo que lo que comentas de los concursos también, yo coincido contigo, creo que hay que defenderlo, creo que es la manera de llegar a una buena arquitectura y Chile requiere de mucha buena arquitectura. Y después comentarte que creo que también es bien emblemático tu charla porque creo que manifiesta de manera bien profunda lo que en lo personal creo y muchos creemos que es el rol del arquitecto, ¿no? Que es un poco entregar al libre por gato, es hacer mucho más de lo que el encargo pide, de lo que el cliente sabe, y proponer en tu caso espacio público, nuevas formas, de alguna manera entregar algo que vitaliza la ciudad y que permite que de alguna manera el rol del arquitecto trascienda y logre lo que yo creo que un arquitecto es, digamos, ¿no? Que es un agente fundamental en la sociedad, un agente con un rol político, social, digamos, y que no solamente nos damos lo mismo, sino que somos casi que una piedra angular para que funcione bien nuestra sociedad y la verdad que el GAM es un ejemplo notable en cuanto a que parece otro país. O sea, cómo funciona es realmente fantástico, cómo se dan, yo creo que las mejores prácticas de los seres humanos gregarios como somos, que vivimos concentrados en ciudades, digamos, ¿no? Así que la verdad que este comentario a modo de admiración, de lo honrado que nos sentimos que nos ha visitado, y como agradecimiento, un aplauso de nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias y lo que dice Draco es verdad. En el fondo, saltar del taller de arquitectura de quinto, sexto año, cuarto año de la escuela, saltar a la vida profesional, en realidad uno sigue haciendo lo mismo. Lo que pasa es que todo se vuelve un poco más técnico. Uno tiene que, las cosas que piensa, tiene que saber cómo construirlas, que tampoco es tan difícil, es un tema de criterio y de investigación y más estudio, no tiene ninguna dificultad eso. Y fundamental que te guste lo que haces, encontrar la fascinación en lo que estás haciendo y tener la suficiente disciplina y constancia para poder llevar a cabo las cosas que se te ocurran en el punto. Y hacer los concursos que haya que hacer, y yo les recomiendo hacer todos los concursos que puedan, aunque pierdan, en algún momento van a empezar a ganar. Y si esos concursos después se materializan y se construyen, mucho mejor. Y sí, yo también concuerdo contigo, la función del arquitecto en el fondo es siempre tratar de proponer un poco más allá de lo que nos están pidiendo. Si un cliente privado nos encarga de hacer una torre de oficina, bueno, ¿qué más podemos hacer con esa torre? ¿Qué espacio público podemos agregar? ¿Qué cosas podemos hacer para aportarle a la ciudad? Siempre está esa pregunta de cómo poder, con esa obra, en el fondo tratar de hacer un aporte, ¿no? Simplemente eso, tratar de hacer siempre un aporte, aunque sea muy pequeño. Bueno, muchas gracias.